Hola, mi nombre es Michelle Franco. En este video voy a explicar qué es la depresión mayor, cómo se diagnostica y por qué es importante diferenciarla de experiencias emocionales comunes como la tristeza, el desánimo o el duelo. A lo largo de la vida, todas las personas experimentamos emociones difíciles. Sentirse triste, frustrado o desanimado puede ocurrir después de una pérdida, un conflicto o una etapa de estrés. Estas emociones forman parte de la experiencia humana y aunque pueden ser intensas, generalmente disminuyen con el tiempo. En psicología hablamos de un trastorno mental cuando ese malestar se vuelve más intenso, se mantiene durante un periodo prolongado y comienza a afectar el funcionamiento cotidiano de la persona. Según el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, un trastorno implica una alteración significativa en la forma en que una persona piensa, siente o se conforma, y que impacta áreas importantes de su vida como el trabajo, las relaciones o el autocuidado. Uno de los trastornos del estado de ánimo más estudiados es la depresión mayor. De acuerdo con el DSM-5, para diagnosticar un episodio de depresión mayor, deben presentarse al menos 5 síntomas durante un periodo mínimo de 2 semanas, y estos síntomas pueden representar un cambio respecto al funcionamiento previo de la persona. Además, uno de esos síntomas debe ser obligatoriamente un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día o una pérdida marcada de interés o placer en actividades que antes resultaban agradables, lo que se conoce como anedonia. Otros síntomas pueden aparecer incluyen cambios importantes en el apetito o el peso, dificultades para dormir o dormir demasiado, cansancio persistente, problemas para concentrarse o tomar decisiones, sentimientos intensos de culpa o inutilidad y en algunos casos pensamientos relacionados con la muerte. La diferencia entre la depresión mayor y un estado de ánimo pasajero se observa sobre todo en cómo cambia la vida cotidiana de la persona. Por ejemplo, alguien que antes realizaba su trabajo con normalidad puede empezar a cometer errores frecuentes porque le cuesta concentrarse o puede faltar al trabajo porque no logra levantarse de la cama. También pueden ocurrir que la persona deje de participar en actividades que antes disfrutaba, como salir con amigos, practicar un pasatiempo o responder mensajes. Incluso tareas simples como preparar comida o tomar decisiones pueden volverse difíciles. Cuando estos cambios se mantienen durante semanas y afectan distintas áreas de la vida, el problema deja de ser solo un estado emocional pasajero y puede convertirse en un trastorno que requiere atención profesional. Aquí surge una pregunta importante: ¿cómo diferenciar la depresión de emociones comunes como la tristeza o el desánimo? Según la presentación de la clase 7, la tristeza suele aparecer dentro de un evento o ante un evento específico y tiende a disminuir con el tiempo. La persona puede sentirse afectada, pero generalmente continúa con sus actividades cotidianas. También es importante diferenciar la depresión del duelo. Cuando alguien pierde a un ser querido, es común experimentar tristeza profunda, cambios en el sueño y falta de energía. El duelo es una respuesta típica ante la pérdida y suele estar relacionado directamente con el recuerdo de la persona fallecida. Con el paso del tiempo, muchas personas logran adaptarse gradualmente a esa pérdida. En la depresión mayor, en cambio, el estado de ánimo deprimido suele mantenerse de forma más constante y se acompaña de varios síntomas que afectan diferentes áreas de la vida. Además de la depresión mayor, existe otro trastorno depresivo llamado distimia, actualmente conocido como trastorno depresivo persistente. En este caso, los síntomas suelen ser menos intensos que en la depresión mayor, pero se mantienen durante mucho más tiempo, al menos 2 años en adultos. Las personas con distimia suelen experimentar un estado de ánimo bajo casi constante, acompañado de baja energía, dificultad para concentrarse y sentimientos de desesperanza. Por eso es importante que los profesionales de la salud mental puedan distinguir entre tristeza, duelo, depresión mayor y distimia, ya que cada situación requiere de un acompañamiento diferente. Para entender mejor cómo se aplican estos criterios en la práctica clínica, el DSM-5 presenta distintos casos. Uno de ellos es el caso de Ruth, una mujer de 56 años cuyo esposo murió de forma repentina. Después de esta pérdida, Ruth comenzó a experimentar varios cambios importantes. Durante varias semanas tuvo insomnio, pérdida de apetito, cansancio constante y un estado de ánimo muy deprimido. También empezó a sentirse culpable por la muerte de su esposo y en algunos momentos se preguntaba si la vida todavía tenía sentido. Aunque la muerte de su esposo explica su tristeza inicial, la intensidad y la duración de sus síntomas hicieron que su situación cumpliera con los criterios del DSM-5 para depresión mayor, y no solo con un proceso típico de duelo. Este caso muestra cómo una experiencia dolorosa puede convertirse en un problema clínico cuando los síntomas persisten y afectan el funcionamiento cotidiano de la persona.
Muchos investigadores han intentado comprender por qué ocurre este trastorno. Por ejemplo, el psicólogo Aaron Beck propuso que en la depresión suelen aparecer patrones de pensamiento negativos sobre uno mismo, el mundo y el futuro, lo que se conoce como una triada cognitiva de la depresión. Estos pensamientos influyen en cómo la persona interpreta lo que ocurre y pueden intensificar el estado de ánimo deprimido. También es importante considerar la magnitud de este problema. Estudios epidemiológicos realizados por Ronald Kessler y sus colaboradores han mostrado que la depresión es uno de los trastornos mentales más frecuentes a nivel mundial, lo que resalta la importancia de reconocer sus síntomas y buscar ayuda a tiempo. Finalmente, es importante recordar que identificar el problema es el primer paso para recibir ayuda adecuada. El tratamiento de la depresión mayor puede incluir psicoterapia y, en algunos casos, medicación indicada por un psiquiatra. Estas intervenciones ayudan a reducir los síntomas y permiten que la persona recupere gradualmente su bienestar emocional y su funcionamiento cotidiano. En conclusión, diferenciar entre emociones comunes y trastornos depresivos es fundamental para comprender la salud mental de manera responsable. No se trata de considerar patológica cualquier tristeza, sino de reconocer cuándo el malestar se vuelve lo suficientemente intenso y persistente como para necesitar apoyo profesional. Muchas gracias por escuchar.